Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono Chile. Y hoy día estoy muy contenta porque les quiero contar que vamos a conversar con la abogada Karen Bielefeld acerca de temas de arrendamiento. Ya vamos a invitar a Karen dentro de unos pocos minutos, pero antes quisiera comentarles acerca de nuestra labor como fundación. Nosotros en Fundación Pro Bono entregamos asesoría jurídica gratuita a personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como también apoyamos a microempresarios y a organizaciones sociales. Si tienes algún caso que te afecte o alguna duda legal que sea previa a esta transmisión en vivo, no dudes por favor en escribirnos a probono@probono.cl o bien nos puedes llamar al número de teléfono que les voy a dictar a continuación. Es el 22-381-5660. Además, los dejo invitadísimos a que podamos explorar en conjunto nuevas temáticas. La semana pasada hablamos de violencia intrafamiliar, esta semana hablaremos de arrendamiento y a futuro tendremos otros temas de interés. Así que, ¿qué te gustaría conocer? ¿De qué te gustaría preguntar? Siéntanse con toda la libertad de ponerlo en estos mensajes o bien de enviarnos un mensaje por directo. Por último, invitarlos a navegar a través de nuestra página que ha sido creada para momentos de catástrofe, momentos complejos, estallido social y ahora para el COVID-19, la cual es www.ayudalegalchile.cl. Ahí podrás encontrar toda la información de relevancia para estos momentos. Y por supuesto, si te queda alguna duda, ya sabes dónde y cómo contactarnos, con toda la libertad. Vamos a invitar a Karen, esperamos que esté conectada y por favor, inviten a sus amigos, a sus seguidores, a aquellos que son muy seguidos por personas, para que puedan estar en esta transmisión de táctica, que finalmente nos afecta a todos un poco en forma transversal, ¿no creen? Y da la cantidad que hay personas que han perdido su trabajo o que se les ha suspendido el contrato laboral, ha significado que muchas personas no puedan pagar el techo en el que arriendan. Es por esto que Karen nos va a acompañar en este espacio. Vamos a ver, Karen, si está por ahí, la vamos a invitar nuevamente a que se una a nuestra transmisión en vivo para que pueda resolver todas sus inquietudes. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos de nuevo. Se le desconecta, Karen. Habíamos hecho la prueba anteriormente, pero no se preocupen. Así nos da más tiempo para que más personas se puedan conectar y poder conversar acerca de arrendamiento y todos los temas legales que giran en torno a él. Por ejemplo, ¿cómo puedo pactar con mi arrendador una rebaja al arriendo? ¿Qué pasa si no tengo un contrato escrito de arrendamiento? ¿Qué es lo que puedo hacer en ese caso? ¿Importa, no importa? ¿La ley dice algo al respecto? ¿O en realidad la ley no necesariamente suple estas cláusulas de arrendamiento? Todas estas temáticas y muchas otras vamos a poder revisarlas con nuestra abogada Karen Bielefeld, que ya está por conectarse. Así que vamos a esperar unos minutitos. Ya desde ahora podrían empezar a hacer sus preguntas si lo estiman necesario. Vamos a contar con una persona de la fundación que nos va a apoyar a anotar todas sus dudas, todas sus consultas. Así que, por favor, paciencia, las vamos a responder todas, lo vamos a intentar. Y si no podemos responderlas todas, nos pueden escribir por interno. Y lo logramos. Muy bien. Karen, ¿cómo estás? Connie, un gusto. Bien, ¿y tú, Linda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, les quiero contar que además a mí me emociona mucho hacer esta entrevista conversación, porque Karen es una gran abogada voluntaria de la Fundación, hace años que trabaja con nosotros, tiene una voluntad de oro, así que muchísimas gracias, Karen, por encontrarte en este espacio con nosotros y para poder resolver las Por la consultas de invitación. todas aquellas personas. Sí, te escucho perfecto. Súper, muchas gracias, Karen. Karen, ¿te parece que partamos un poco con algunas consultas que yo ya te tengo respecto a las temáticas de arrendamiento? Claro, por supuesto. Súper. Entonces, Karen, primero, contextualicemos un poquito. Lo que vamos a conversar en este espacio hoy día, cuando hablamos de arrendamiento, de repente nosotros nos imaginamos que pueden ser muchas cosas o que pueden ser respecto a muchas personas. ¿A quién le va a servir hoy día
este espacio de preguntas y respuestas de arrendamiento? Connie, bueno, este espacio le va a servir a todas las personas que tengan celebrado un contrato de arrendamiento como arrendador, es decir, quienes son dueños de una propiedad y la están arrendando a un tercero, y también como arrendatario, cuando yo, sin ser dueño, pago para poder vivir en una propiedad ajena. Súper. Y Karen, cuando hablamos, por ejemplo, de arrendamiento de estos bienes inmuebles que uno le dice como abogado, que yo ni siquiera sabía hasta estudiar Derecho que era un bien inmueble, como Sí. vamos concretizando ese concepto, hablamos, por ejemplo, y por favor complementame, hablamos de mi casa, de mi departamento, de mi Sí, oficina. cuando hablamos de bienes inmuebles nos referimos a todo tipo de propiedades que estén dentro que no sean agrícolas en definitiva. Ujú. Y el objetivo hoy de estas preguntas y respuestas son un poco guiar a la gente que está arrendando propiedades como departamentos, como oficinas, como una pieza Súper. y un local comercial también. Súper, perfecto. O sea, súper atingente al contexto, además, debido a que muchas Así es. personas, que justo lo comentaba antes de que ingresara formalmente, que muchas personas han perdido su trabajo y han visto disminuido también otros, por la suspensión del contrato laboral, han visto disminuido estos ingresos. Por lo tanto, quiero también ahondar un poquito más adelante acerca de esto y ver cómo se puede hacer. Pero antes, supongamos que yo arriendo mi departamento y ¿qué pasa si yo tengo o no tengo el contrato escrito? ¿Importa realmente si lo tengo o no? Mira, siempre es importante tener el contrato escrito, primero porque ahí están las cláusulas que nosotros los abogados le llamamos leyes. Hablamos de la ley del contrato. A mí las cláusulas escrituradas me van a servir para guiarme en relación a cuánto cuesta, cuánto tiempo dura, qué estoy arrendando, qué incluye mi arriendo. Ujú. Por eso siempre es óptimo tenerlo por escrito. Ahora, también es importante tenerlo por escrito por un tema de seguridad, porque si a mí no me pagan el arriendo y yo quiero demandar en un juicio, necesito que el contrato conste por escrito, siempre y cuando valga más de 2 UTM. Hoy día en Chile la UTM está en 50.000 pesos, 50.284 pesos. Ujú. Para que yo pueda demandar una demanda de término de contrato de arrendamiento por no pago de renta en los tribunales, necesito que la renta de ese contrato conste por escrito si es mayor a 101.000 pesos, 100.500 pesos, que son más de 2 UTM. Si Perfecto. yo tengo una renta mayor a 2 UTM que no consta por escrito, como arrendador no voy a poder demandar el no pago de renta. Por ende voy a tener que hacer un Oh. juicio distinto, que se llama precario y que es mucho más largo y mucho más costoso. O sea, como Por eso es arrendador, importante tener el contrato escriturado. perfecto. O sea, no solamente al arrendatario le sirve para tener seguridad respecto a lo que firmó, sino que al Sí, arrendador también le sirve por una potencial término del contrato de arrendamiento. así es. Sí, le da Perfecto. seguridad para poder acudir a los tribunales, porque en derecho los arriendos tienen un procedimiento especial que se llama procedimiento sumarísimo, que es el más corto en los juicios civiles. Mm. Entonces, para yo poder acceder a este trámite corto, de entre comillas, ¿no? Pero corto al fin y al cabo, necesito tener este contrato escrito. De hecho, te iba a preguntar, nosotros los abogados, perdonen, abogados y abogadas, cuando hablamos de corto, no se imaginen que son unos días, o sea, nuestros tiempos son súper Claro. relativos, son súper relativos y subjetivos. Cuando hablamos de corto, Karen, más o menos, así como en promedio, cuando tengo el Sí, contrato bueno, escrito y puedo sujetarme a uno de estos juicios sumarísimos que nos planteas tú, más o menos, ¿cuánto me debería demorar en este procedimiento de término de contrato? en tiempos normales deberían ser 3 o 4 meses como máximo. Y Ya, eso, claro, como para nosotros como abogados es corto, porque nosotros sabemos que los juicios civiles pueden durar 5, claro, 6, 7 años. Pero de en todas tiempos maneras. normales un juicio de arrendamiento debería durar 3 o 4 meses, no más que eso. Hoy día, por la contingencia, el doble, Perfecto. el Y Karen, doble. tú me decías más o menos que o sea, me lo planteabas que cuando uno no tiene el contrato por escrito, que pasa muchísimo, los arrendadores no lo ponen por escrito, el arrendatario tampoco necesariamente lo exige. Si el contrato no está escrito, tú me dijiste que existía esta otra vía más larga, llamada precario, Sí, que también es un procedimiento judicial, eh, y que finalmente demoraría más. Este juicio precario, ¿a qué significa en términos muy sencillos o muy simples? ¿Qué es lo que demando ahí? en el juicio precario yo en definitiva doy cuenta al tribunal que tengo una propiedad que la usa un tercero sin un justo título, es decir, sin un arriendo. Yo la presté, yo acepté que estuviera ahí.
Y como yo acepté que él estuviera, yo quiero que hoy día me la devuelva. Y claro, yo obtengo la devolución, pero por un procedimiento mucho más largo, que en tiempos normales son 8 meses a 10 meses, y no tengo ninguna posibilidad de exigir la restitución del pago del arriendo, porque al no tenerlo por escrito, no lo puedo acreditar, siempre y cuando sean más de 2 UTM. Eso es súper importante dejarlo Súper. clarísimo. Perfecto. Y bueno, vamos a volver acerca del procedimiento de término, pero sí muy a grandes rasgos también, Karen, como arrendatario, si quiero yo poner término al contrato como arrendatario porque no puedo pagar el arriendo, eh, o bien quiero rebajar la renta o el valor de mi arriendo, ¿cómo lo puedo hacer? Si tengo o no Mira, tengo contrato escrito, digamos? lo importante en relación al contrato, si hay un contrato escrito, tenemos que primero, o sea, no, perdón, lo primero que hay que hacer es ver la posibilidad de hablar con el dueño y tratar de ponerse de acuerdo. Porque hoy día los contratos escritos y los no escritos y la ley no contemplaba y no contempla ni contemplaba lo que está pasando hoy día. Claro. Por ende, lo ideal es que las personas, arrendador y arrendatario, puedan, de común acuerdo, ordenar este tema de una manera amigable. Ahora, si eso no es posible, tienen que, primero, si hay un contrato escrito, leer el contrato y ver qué dicen las cláusulas. Hay algunos contratos que dicen, este arrendo va a durar 1 año, pero si te vas antes, pierdes la garantía. Ok, perfecto, entonces como la cláusula es clara y dice eso, yo le digo al arrendador, mira, tengo que dejar esta propiedad y como sanción pierdo el mes de garantía y estoy dispuesto a ello. Hay Claro. otros contratos que dicen que el contrato tiene que pagarse por adelantado el año que falta. Y eso ya es más complicado. Eso Y justo te iba a el preguntar. arrendador, sí, hay algunas personas que firman contratos de arrendamiento donde dicen este contrato va a durar 1 año y si el arrendatario se va antes, tendrá que pagar las cláusulas, tendrá que pagar las rentas de manera anticipada. Son cláusulas poco amigables, pero absolutamente legales y legítimas, que la gente, la mayoría sin entender, la firma y la acepta. Y en ese caso, el arrendatario, está obligado a pagar la renta siempre y cuando el arrendador así lo exija. Bueno, aquí sería bueno recordar que el contrato de arrendamiento es absolutamente consensual, o sea que se construye Sí, tanto por el arrendador como por el arrendatario, por lo tanto, si a mí me entregan un así es. contrato, perfectamente puedo hacer observaciones a este contrato. Sí, de todas maneras, es importante que la gente aprenda también un poco a negociar eso. Hay algunas personas que te piden 2 o 3 garantías, o estos 12 meses que tienes que, con una cláusula de aceleración, pagarlo estés o no estés en la casa o en la propiedad. Entonces, claro, tienen que saber que son contratos que tienen por objeto conversarse. Y si les quieren imponer cláusulas que no son amigables, directamente no hay que firmarlo, porque a futuro va a haber un problema. Ahora, Claro. hoy la gente está llegando a acuerdos. A mí me han llegado muchos temas por arriendo donde la gente está siendo consciente de lo que está pasando y salidas alternativas son, por ejemplo, pedir algún descuento durante este tiempo, donde en la mayoría de los locales comerciales los dueños están aceptando la pérdida del descuento. Es decir, si tú pagabas 1 millón, yo como dueño acepto que pagues 500 durante 3 meses y no me lo tienes que devolver. Claro. En las propiedades habitacionales, la mayoría de los dueños está diciendo, ok, entiendo, te doy la posibilidad de hacer una rebaja de un 30 o un 50%, pero eso después lo tienes que pagar. Uh-huh. Y sería importante que este acuerdo quede por escrito. No Claro. es necesario que sea ante notario o algo formal, pero por último un correo electrónico que sirva de respaldo. Oye, Karen, y por ejemplo, tú, esta recomendación de dejarlo por escrito, si yo tengo escrito o no tengo escrito el contrato, igual es recomendable que este acuerdo de rebaja de mi arriendo con el arrendador se deje por escrito, ¿va a valer igual? Sí, sí, va a valer igual. Súper, perfecto. Va a valer igual. Me queda súper claro. Y bueno, y como tú decías, hay muchos casos en que, claro, que las personas específicamente que, por ejemplo, compran espacio, o sea, compran un inmueble con un crédito bancario, y hoy día sabemos que hay algunos bancos que están dando este beneficio de como de no cobrar a ciertas cuotas por ahora y cobrarlas al final del crédito. Hay personas que están cobrando lo mínimo del gasto finalmente como contrato de arriendo, digamos el arrendador, que también es una súper buena opción. Sí, Oye, es una súper buena opción que los arrendadores se puedan acoger a este tema bancario y que así el arrendatario también tenga un respiro. Ahora, es importante tener presente que si bien la gente está pagando con mucho sacrificio la renta porque está complicado el país, para los arrendadores el arriendo es un sueldo. por Entonces, supuesto. hay gente hoy que, de hecho, mucha gente que no tiene pensión y trabajadores independientes que durante mucho tiempo tuvieron la opción de comprar una propiedad antes de tener FP.
Entonces hoy día cuando la gente les deja de pagar este arriendo, ellos dejan de percibir y quedan en cero. Por eso Claro. hay que llamar a la, en definitiva, conciencia social y ponernos, tener empatía y ponernos en lugar del otro y llegar siempre a salidas amigables. Perfecto, sí, de todas maneras. De hecho, ese es el llamado a poder llegar a acuerdos entre arrendador y arrendatario. Ese siempre debiera ser Siempre. el primer consejo al cual llegar. Karen, mira, si yo soy arrendador y el arrendatario deja de pagarme, así de un día para otro, pensemos que no llegamos a acuerdo, pensemos en que ni siquiera conversamos, yo te dejé de pagar como arrendatario. ¿El arrendador se puede pagar con este mes de garantía que yo le entrego? Porque normalmente los contratos de arriendo, para contextualizar, en los contratos de arriendo, cuando uno va a firmar un contrato, a uno le dicen, ah, ya, pero hay un mes de garantía que se tiene que pagar antes de comenzar el contrato de arriendo. En el caso de las personas migrantes incluso es mayor. Hay veces que piden hasta 6 meses meses de garantía. Connie, perdón, Para, sí, te pido que me des un segundo porque está sonando el teléfono y no sé. bueno, estas cosas pasan porque estamos en vivo, ¿ven? En el caso de Karen la llamaron por teléfono y va a tener que cortar y no supo cortar mientras estábamos con el video, pero les comento la pregunta para que puedan hacer todas sus preguntas acá abajo, por favor, con toda la confianza, las pueden hacer. La pregunta que yo le estaba haciendo a Karen finalmente tiene relación con que qué pasa si yo no puedo pagar como arrendatario más meses. Justo estaba repitiendo la pregunta, Karen. Pero no te Que me preocupes tuve que que prestar el teléfono de mi hijo y llama a los amigos y te veo, fue imposible mío, sí. no te preocupes que yo te seguí viendo, así que si Gracias. suena, déjalo sonar. Te agradezco, te agradezco. Está bien. Justo te estaba preguntando de qué pasa en estos casos en que ya, que antes de comenzar el contrato, o sea, para comenzar el contrato de arriendo a uno le piden meses de garantía. Si yo te dejo de pagar, hay muchos Sí. arrendadores que lo que han hecho en este contexto es pagarse con este mes de garantía. ¿Se puede, no se puede? ¿Lo puedo proponer yo como arrendatario también? ¿Cómo se hace en ese caso? Mira, volvemos al tema del contrato escriturado. Cuando uno hace un contrato por escrito, usualmente se señala que la garantía no se puede imputar al arriendo. Yo no puedo vivir la garantía. Se supone que la garantía tiene el objeto garantizar que los pagos los pagos de la propiedad, luz, agua y gas, los gastos básicos y el gasto común, van a quedar pagados y las cuentas se devengan con posterioridad cuando yo me voy. ¿Qué quiero decir? Yo me voy el 30 de marzo y dejo todo al día, pero en abril va a llegar lo de marzo que todavía no se Claro. cobraba. Y para eso es la garantía, para que cuando lleguen esas cuentas y yo no esté en el departamento, el dueño las pueda pagar y también pueda eventualmente arreglar cualquier problema que pudiese tener la propiedad. Y es importante que la gente trate de respetar un poco eso con la garantía, porque algunos arrendatarios dicen, no, yo me la tomo, ya, pero después se van y quedamos con estos meses, con estos desfases de gastos, Claro. y hoy día los departamentos, los gastos comunes son altos, por lo menos en Ñuñoa, Providencia, Las Condes, porque recordemos que hoy día la contingencia es transversal. Esto no es que le pase solamente a la gente que vive en comunas populares, también le está pasando a la gente que tenía una buena situación económica y perdió el empleo, perdieron sus ingresos. De hecho, hay muchos abogados hoy día que están sin trabajar. Entonces, es importante tener conciencia con esto. Es transversal y tenemos que precaver que en el futuro los dueños de los departamentos podrían tener problemas. La garantía no es para eso. Ahora, sí se podría llegar a un acuerdo de, ok, 15 días de garantía y los otros 15 días que se paguen las cuentas y yo tratar de irme y no quedarme en el departamento, porque si no, se causa un problema importante al dueño de la propiedad. Claro, por supuesto. Y bueno, les recuerdo que estamos hablando con Karen Bielefeld, abogada, experta en temas de arrendamiento y derecho inmobiliario. Si tienen sus consultas, ya saben que las pueden hacer acá abajo. Si no alcanzamos a contestarlas todas, bueno, les recuerdo, todas sus preguntas están siendo escritas en este momento, las vamos a responder al final. Si no las alcanzamos a contestar todas, por favor, con toda la libertad del mundo y la confianza, escríbanos a probono@probono.cl o nos pueden mandar un mensaje por interno o bien nos pueden llamar al siguiente número telefónico, el 22-381-5660. Estamos hablando con Karen acerca de los contratos de arrendamiento. Ya vimos que esta transmisión en vivo es dirigida a aquellas personas que tienen arrendado un bien inmueble. Hablamos de oficinas, departamentos, casas, habitaciones, ese tipo de inmueble. Y también vimos que para si tenemos o no un contrato escrito es importante para saber, cuando pongamos término a este contrato, a qué tipo de procedimiento judicial nos vamos a acoger. A uno sumarísimo, que como dice la palabra es cortito, o bien a un precario que ya lleva mucho más meses de tramitación. Entonces ahora vamos a partir con las preguntas que a mí me encantan.
que son poniéndose en el caso práctico y casos que nos han llegado y que nos ha pasado. Entonces, esto es absolutamente real, pero no vamos a decir el nombre de quien lo preguntó. Vamos a proteger la identidad. Karen, Vamos a ver. si soy arrendador y el arrendatario dejó de pagar, ¿puedo cambiar la chapa del lugar que estoy dando en arriendo? No, De un día la para otro. ley no prohíbe, la ley eso lo prohíbe expresamente y el dueño de la propiedad corre el riesgo que después sea demandado por unas acciones civiles muy específicas que se llaman querellas civiles. Se llama querella de restablecimiento, donde yo doy cuenta al juez. Yo tenía arrendada esta propiedad y el dueño simplemente me despojó de ella de mala manera. Porque si bien yo debía arriendo, hoy día en Chile no existe la autotutela. Las cosas no se solucionan de la manera de combos o empujones o yendo con un cerrajero y cambiar la tapa. Si las cosas no se arreglan entre las partes, hay que acudir a la justicia. Entonces, es mi obligación como dueño ir al tribunal, dar cuenta que esta persona no pagó el arriendo y que el tribunal ordene el desalojo con carabineros. Porque si lo hago de manera voluntaria, corro el riesgo que pasen esta querella. E incluso es más, corro el riesgo también que la persona diga, mira, ella entró a mi departamento y yo tenía dinero, tenía un computador, tenía un televisor y estas cosas ya no están. Por ende, no solamente voy a quedar con el hoyo que me generó la deuda de arrendamiento y los gastos básicos, sino que también voy a tener que pagar los perjuicios por haberlo sacado y comprarle otro televisor o restituir el dinero que él dijo tener. Tengo clientes que les ha pasado, de hecho, que por no ir a donde el abogado hacen esta gestión y después tienen que llegar a la oficina muy angustiados porque no solamente son arrendadores sin la renta, sino que demandados. Es complicado. O sea, Yo además de entiendo la que hacer un deuda, juicio largo, claro, o sea, además de la deuda del no pago de renta que va a quedar el arrendador, además va a terminar siendo demandado. Por favor, arrendadores, no cambien las chapas de las puertas. no cambian Nunca, las tapas, tienen que no acudir a tribunales a través de un abogado y aunque el camino lamentablemente es tedioso y genera un costo, hay que hacerlo. Y por eso también es el llamado de arrendar con personas expertas. Invertir tal vez en un corredor, verificar que el corredor de propiedades tenga un buen currículum, que sepa lo que hace, que vaya de la mano con un abogado y que haya una responsabilidad. Es importante eso. De repente la gente por ahorrarse el dinero, que yo entiendo porque cuesta ganarlo, tienen estos temas de claro. negligencia que no son positivas. Hay algunas corredoras que te dan seguro y por ende tú estás tranquilo como dueño, que vas a tener tu dinero en tiempo y forma. Entonces también un llamado a buscar esas opciones. De O todas bien, maneras. si no, buscar la asesoría con un abogado, que vea que haga un buen contrato, que revise los antecedentes y que verifique que a futuro no van a tener problemas. Y Karen, ahondando un poquito más en el procedimiento del término del contrato, porque claro, ya les recomendamos no cambiar la chapa, por favor. En el caso en que en este llamado que haces tú finalmente, de que el arrendador vaya ante un tribunal y deje la constancia de que efectivamente no se le pagó la renta, de que quiere terminar el contrato con el arrendatario, etcétera. Ahondemos un poquito más en el Sí. procedimiento, porque de repente, claro, a mí me dejaron de pagar, pero pasó un mes, pasó segundo mes, yo ya no sé qué hacer, me veo desesperado, como tú misma dijiste, hay algunos casos en que las personas, el arriendo es finalmente el sueldo, es de lo que viven esa renta. Entonces, Sí. si yo como arrendador quiero dar término a un contrato, ¿qué debiera hacer? Así, pera y manzana, lo más fácil. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es mandar una carta, eso es lo óptimo. Mandar una carta certificada, mandar una carta y a la par llamar a la persona y decirle, mira, por un motivo personal o por cualquier cosa X, yo ya voy a resolver este contrato, lo voy a dejar sin efecto, por ende te pido por favor que deje mi propiedad en tal fecha y te aviso que te va a llegar una carta formal. Perfecto. Si la persona, una vez llegado el plazo, la persona no se ha ido, hay que distinguir si la persona debe o no debe arriendo. Si la persona no debe arriendo, tenemos que revisar el contrato y ver si el arrendatario, que es quien vive, está en la fecha de seguir viviendo ahí. Porque también pasa que hay gente que tiene las propiedades arrendadas y que por contrato le corresponde por ahora estar hasta diciembre, y el arrendador le manda una carta y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que te vayan 30 días más. Y Claro, no, pues. claro, cuando Por eso son es a plazo importante también, fijo. volvemos, el contrato escrito. Claro, tener y revisar y decir, no, tú no me puedes pedir la propiedad ahora porque yo tengo derecho a estar hasta diciembre. Ahora, ese derecho le va a corresponder al arrendatario ejercerlo siempre y cuando tenga las rentas al día. Si él ya se atrasa en el pago de las rentas, la ley 18.101, que es la que contempla, que es la ley de arrendamiento en definitiva, faculta al arrendador a demandar el término desde el segundo mes sin pago. Pero cuando hay gastos comunes, impago, luz, agua, de inmediato podría hacer la demanda siempre y cuando el contrato lo señale.
Ya, o Porque sea, el contrato lo tiene dice, que decir. tantos días. Si el contrato no dice nada, a la segunda renta que se deba, yo como dueño, como arrendador puedo demandar. Perfecto. Pero lo usual es que estos contratos, todos dicen, si trasladan el pago del agua 5 días, yo tengo la posibilidad de demandar. Y ahí entonces se demanda de manera inmediata. Entonces, si no hay un contrato escriturado, o el contrato no dice nada, a la segunda deuda, a renta adeudada, yo puedo demandar en tribunales. Perfecto, y ahí vamos a distinguir, como si el contrato está escrito o no está escrito, qué tipo de demanda voy a hacer. Si va a ser una demanda por término de contrato, que nos puedes decir el nombre, por Sí. favor, de ese tipo de procedimiento. Término de contrato de arrendamiento por no pago de renta. Perfecto, y después tenemos el que tú habías dicho, que si uno no tenía contrato, sería el precario, ¿no? Siempre y cuando la renta sea mayor a 2 UTM. Exacto. Porque si es de 80 o 90 mil pesos el contrato, se podría hacer la demanda por no pago de renta. Que en esos casos son muy comunes, por ejemplo, los arrendamientos de habitaciones, que normalmente son ese monto o incluso un poco menor que ese monto, y algunos locales comerciales muy pequeñitos. Bueno, continuando con esto, Karen. Habíamos dicho entonces que lo primero es mandar esta carta certificada para que todos sepan. La carta certificada es una carta especial que uno la puede pedir, enviarla en Correos de Chile. Así es. O También la puede mandar un notario. Exacto. O incluso también la puedes mandar por un notario, que es un poco más caro, pero vale la pena porque tú te aseguras, o sea, la carta no rebota. Pero cuando la mandas certificada por Correos de Chile y se manda al arrendatario, que es Juanito Pérez, que si Correo de Chile va y Juanito Pérez no está, Correo de Chile la carta la devuelve y se demora en volver a tu destino como 2 meses después. Tú te diste cuenta que la carta no llegó. Cuando es con un notario, como es un tú a tú, él te avisa, ¿sabes qué? No llegó, vuelvo a ir. Ahora, claro, Connie, la carta siempre se usa cuando el arrendatario no debe nada. Pero cuando yo estoy con un arrendatario que tiene una deuda, no tiene sentido mandar una carta. claro, o sea, ni siquiera tengo que mandar la carta. Sí, porque es perder el tiempo. Ahí lo que hay que hacer es directamente contratar un abogado y demandar. Y nosotros sabemos que, bueno, si la gente no tiene recursos, está la Corporación de Asistencia Judicial, que es gratis, y toma arriendo y los tramita muy bien, porque a pesar que son estudiantes en práctica, los arriendos son juicios sencillos dentro del derecho. Por ende, la corporación funciona bastante bien. Exactamente. Y Karen, eso te iba a preguntar lo siguiente. Para ambos procedimientos necesitamos abogados o abogadas, ¿no es cierto?, para llevarlos a cabo, incluso para presentar la demanda. O sea, hay que tenerlo en consideración también. Y lo Hay que siguiente, tenerlo en consideración, sí. exactamente. Quería preguntar un poco, hablamos de, por ejemplo, de los contratos a plazo fijo y los contratos indefinidos, ¿no es cierto? En los casos de contrato a plazo fijo, por ejemplo, que me dicen, este contrato durará 1 año a contar de la fecha de hoy día. ¿Qué pasa si no digo nada al año? Ambas partes no dicen nada porque, no sé, la vida pasa, estamos en otra y ninguna de las partes le puso término, ni ninguna de las partes dijo que quería continuar. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La verdad es que si ninguna de las partes le puso término, pero el arrendatario siguió pagándole al arrendador, la ley entiende que ese contrato se transformó después en un contrato indefinido. Perfecto, o sea, de ahí en adelante De hecho, ya deja de ser de plazo fijo. sí, deja de ser de plazo fijo y la ley no dice nada, pero es lo que se estila en tribunales. Porque es así, si yo arrendo durante 1 año y me quedé 2 y siempre pagué, es porque el contrato sí o sí se extendió. Los tribunales también aplican un poco la sana crítica cuando la ley nada dice. Y en ese caso, ese es el criterio que se estila. Basta comprobar los pagos, las transferencias electrónicas para acreditar que el contrato automáticamente se fue renovando, aunque no era el objetivo principal del contrato cuando se celebró. Perfecto. Y Karen, tú hace un ratito nos contabas que, por ejemplo, cuando yo pacto una rebaja de arriendo, o bien cuando yo pacto algún acuerdo entre arrendador y arrendatario, que es muy bueno dejarlo por escrito, consideramos que en la contingencia en realidad es un poco difícil que ambas partes firmen. O sea, como digamos presencial, la Karen, juntémonos mañana a firmar. Sí. ¿Qué hacemos en ese contexto? Por eso es que un correo basta y sobra. Un correo. Hoy día tenemos que tratar de ser lo más ejecutivos posible. Y como la gente está mucha hoy día en su casa, un correo electrónico, ¿sabes qué? Incluso puede ser un WhatsApp, donde yo le mando un WhatsApp a mi arrendador, oye, llegamos a este acuerdo, y él me dice, ok, perfecto. Y eso ya es orden. Y en caso que después haya algún problema en tribunales, ese WhatsApp sirve como un medio de prueba para acreditar que ese acuerdo fue suscrito entre ambas partes. Hay un acuerdo de voluntades válido. Por eso es importante usar las herramientas que tenemos hoy día, la tecnología, porque nos ayuda mucho en estos casos. O sea, cualquier medio escrito que pueda dar constancia de que estamos de acuerdo en algo así, vale, y bacán, ya, súper.
Oye, Karen, te voy a pensar a hacer las preguntas que nos han llegado. Nos han llegado Ok. unas varias, así que Mira, voy qué a buena. comenzar. Rodrigo pregunta lo siguiente. Mi empresa eh, es Recycling y tenemos un contrato de arriendo de una casa la cual utilizamos como cowork. Mi empresa administra este cowork, señala él. Pero quiero saber si hay ¿Ya? una forma legal de dar término anticipado a un contrato de 24 meses. Acá entiendo que Rodrigo, cuando arrendó o entregó en arriendo estos espacios, fue por 24 meses. Entonces quiere saber si hay alguna forma de dar término anticipado. Connie, lo importante es revisar el contrato, porque lo más probable es que ese contrato tenga una cláusula que se refiera al término anticipado, sobre todo si es una Ujú. empresa, porque ahí lo más probable es que interviene un abogado. Entonces, esta cláusula del término anticipado debería decir cuál es el camino, ya sea que se pierda el mes de garantía, ya sea que se pague una multa o que eventualmente tenga la mala suerte que el arrendador haya puesto que tenga que pagar la totalidad del contrato, que lo dudo si es a 2 años. Ahora, en el Ahora, caso, si el perdona, en contrato... el caso de él es el arrendador de los espacios. Y si él quisiera, por Ah, ejemplo, él es el arrendador, perdón. claro, porque entiendo, no, No, lo que pasa es que es ambas, sí, no te preocupes, porque es ambas. Él finalmente subarrienda, porque él arrienda una casa como empresa y ya, luego administra un ya. cowork dentro, así que tiene que subarrendar espacio. Entonces, él quiere poner término al contrato 24 meses, o sea, ¿qué pasa si él lo pone, le quiere poner término como arrendatario o como arrendador, ya sea a la casa o a su cowork? O sea, si es como arrendatario, es lo que yo te digo. Hay que Claro, que es revisar lo el que tú contestaste. contrato, qué es lo que dice, y eventualmente perder la garantía o perdón, pagar las rentas por anticipado. Y también como arrendador, en caso de, usualmente los contratos no dicen nada si el arrendador quiere terminar, siempre ponen que el Sí. arrendatario quiere poner término anticipado. Si el arrendador quisiese poner término anticipado, va a tener que pedirlo en tribunales y lo más probable es que el juez le diga que no y va a tener que indemnizar a la otra parte. ¿Y la indemnización se medirá en tribunales, esa indemnización? Sí, sí, se fija en el mismo juicio de arrendamiento. Ya, Usualmente perfecto. los contratos solamente ponen estos términos de arriendo para el arrendatario. ¿Por qué? No, es lo que se estila. Se supone que el que arrienda una casa la arrienda para invertir y no tiene la intención de volver. Ahí Sí, hay como un vacío legal, pero el dueño tendría que acudir a tribunales si quiere poner término anticipado y es probable que el juez le diga sí, pero va a tener que indemnizar, porque el claro. arrendatario invirtió. Yo me cambié esta propiedad, invertí, tengo que ser una empresa, tengo clientes, tengo un derecho de llave, entonces eso tiene un costo. Y en ese caso el arrendatario está protegido por la ley. De hecho, Rodrigo después nos complementa un poco y al parecer dice que le faltan todavía 14 meses para el término del contrato y señala que él con el dueño de la casa, o sea, él es el arrendatario en esta figura cuando pregunta, ¿Ya? señala que no puede pagar la renta y no se ha llegado a ningún acuerdo con el arrendador. Entonces, ¿qué le recomendaríamos? Porque además, dada la contingencia, no puede pagar, no es porque no pueda pagar en un mes Sí, normal, no. digamos. Entonces, si no pueden llegar a acuerdo con el arrendador, finalmente, ¿qué hace el Demandar. arrendatario? Demandar. O sea, demandar en tribunales el término del contrato. Sí, hay que demandar en tribunal el término del contrato, porque en definitiva es importante que la gente sepa que las deudas de arriendo no van a DICOM, salvo que el contrato así lo dice. Por eso también hay mucha gente que estila no paga la renta y se va a otra casa y a otra casa y a otra casa y tiene los papeles limpios porque no los lleva a DICOM. Claro, Entonces, también no, es importante no fiarse de eso, porque si bien no los lleva a DICOM, el arrendador, el dueño de la casa, podría eventualmente pedir después embargo de. Entonces, a mí me quedan debiendo arriendo, ok, no lo meto a DICOM, pero le puedo embargar la cuenta. No es que yo no tengo cuenta, bueno, tendrá cuenta RUT, todo el mundo tiene claro. cuenta RUT. Entonces, después el arrendatario va a pasar un mal rato si esto no se ordena. Por ende, yo que Rodrigo lo que haría sería demandar en tribunales lo antes posible el término del contrato, señalando al tribunal que no puedo pagar y que el arrendador se niega a recibir la llave. Claro, eso es Lo más es un probable muy es buen que consejo porque va a pasar muchísimo con la contingencia en que el arrendador, claro, no quiere rebajar muchas veces y tampoco quiere perder al claro, arrendatario y finalmente el sí, arrendatario si no tiene cómo pagar y se cambia de casa, así es esto no un círculo significa vicioso. que el contrato haya terminado, el contrato sigue vigente y por lo tanto lo pueden demandar Claro, de las rentas claro, pendientes. Perfecto. así Muchas es. gracias, Karen. Danilo pregunta, si un contrato venció el 5 de marzo y no se renovó, pero sigo arrendando y viviendo y pagando el arriendo, ¿qué pasa en estos casos? ¿Puedo acordar la rebaja? Sí, porque se entiende que en este caso el contrato igual se renovó, aunque no lo decía, finalmente aquí lo que prima es la voluntad y el hecho cierto.
Él siguió viviendo en la casa y siguió pagando un arriendo, el de abril me imagino. Por ende, el contrato se renovó, aunque la letra no lo decía, y puede acceder a la rebaja siempre y cuando el arrendador esté de acuerdo. Para que la gente acceda a una rebaja tiene que haber un acuerdo de voluntades. Yo no puedo unilateralmente imponer una rebaja, porque si el dueño me dice que no, tengo que o demandar el término o irme, si es que él me lo autoriza. Pero no puedo yo unilateralmente bajar la renta. Y por Creo eso que es hacemos el súper, llamado a los dueños de las propiedades y a los arrendatarios que traten de llegar a acuerdos, porque para ambas partes hoy el tema es complicado. de hecho, súper importante recalcar que no hay un llamado desde el gobierno y un llamado público, ni hay una ley que así lo establezca, para que quede muy claro de que el arrendador tiene la Sí, obligación de rebajar la renta. No es así. Esto queda a sí, la no es buena así. voluntad de las partes y de poder Sí, conversar entre arrendador y arrendatario y llegar a un acuerdo de ese tipo, y ojalá lo dejen por escrito bien clarito. O sea, esas son nuestras recomendaciones. Esto no significa sí. que haya algún tipo de mandato superior, por lo tanto, conversen con sus arrendadores, arrendatarios, si es que quisieran rebajar las rentas. Sí, y Connie, no hay y no va a haber, porque el No, gobierno está dictando hartas leyes de impuestos, AFP, pero en este tema de los contratos no se puede involucrar por un tema legal. Por ende, no hay exacto. ninguna posibilidad que se exonere. Ahora, que se exonere la renta. Ahora nosotras, cuando hablamos la semana pasada, conversamos la posibilidad que la gente pudiese acceder al subsidio de arriendo, que da el Exacto. Serviu. Entonces sería importante que las personas que hoy están arrendando puedan revisar en la página del Serviu, www.serviu.cl, o buscar en Google subsidio de arriendo, porque ahí aparecen las condiciones que el Estado está dando para que la gente pueda este año 2020, dada la contingencia, acceder a subsidios de arriendo. No es mucho lo que se da, son alrededor de 120.000 pesos, pero todo sirve. Y De también todas lo dan las maneras. municipalidades. Así que las municipalidades hoy, algunas no están trabajando, pero el Serviu sí, sí, y esto se tramita online. Así que es una posibilidad también que la gente vea que esa es la ayuda que está dando hoy el Estado en relación a los arriendos. Es un excelente dato, un excelente dato. Y esto es, a mí me toca el corazón, porque hace un tiempo les voy a comentar, voy a hacer mi directo al corazón en esta transmisión. Eh, Soy parte del comité de mi edificio. Entonces, la siguiente pregunta dice así, Karen. Renatrona pregunta, respecto a los gastos comunes, ¿qué pasa si no puedo pagarlos? ¿Hay alguna regulación especial por la contingencia o se puede solicitar su rebaja considerando que los valores son muy altos? Mira, los gastos comunes no se pueden rebajar. La gente tiene que tomar en consideración que con los gastos comunes se pagan los sueldos de los conserjes, el personal que han trabajado todo el tiempo. Yo estoy en dos comunas con cuarentena, Santiago Centro, donde está mi oficina, y Ñuñoa, donde vivo, y me he dado cuenta que los conserjes no han faltado ningún día. Por eso es importante que la gente trate de mantener al día el pago del gasto común, porque los sueldos de ellos dependen de eso. Ahora, si la gente estima que su gasto común es muy alto, tiene que irse del departamento porque no lo puede afrontar. Ellos no pueden rebajar el gasto común porque no lo va a bajar, no lo va a bajar la administración. Con eso se pagan seguros, se mantienen los ascensores, y si ellos no Claro, están de acuerdo con el gasto, se tienen que ir. Ahora, los reglamentos de copropiedad habilitan a cortar la luz dependiendo del reglamento. Algunos a los 2 meses ya se puede cortar la luz, otros a los 3 meses corta la luz, y hay algunos condominios también que dan el corte de agua caliente a los 2 meses, y al tercer mes el corte de luz. Por eso es importante que la gente evite eso. Hoy día, en la contingencia, por ley se prohíbe el corte de los suministros básicos, pero algunos condominios no se están acogiendo a esta normativa, porque ellos, en definitiva, si bien están haciendo un corte de un suministro básico, no lo están haciendo por el pago de la luz, lo están haciendo por un castigo comunitario al no pagar el gasto común. súper Por importante eso hoy día también, hay mucha gente que tiene el gasto eh, común, que tiene la luz cortada por gasto común a pesar de la contingencia, y eso es legal y legítimo, claro, no aunque es no que haya sea amigable. algo, no es que sea que ahora por la contingencia vayamos a dejar de aplicar ese tipo de sanciones. Ahora también es muy importante, si ustedes tienen dudas con respecto al cobro de sus gastos comunes, revisen lo que debiera entregarles todos los meses desglosado por Sí, parte de la administración, sí, y ahí ustedes pueden ver a qué se debe cada uno de los cobros. Puede ser que, por ejemplo, sus cobros de gastos comunes sean altos, porque el edificio además ahorra. Hay muchos edificios que ahorran en caso de emergencia. Eso se vio, por ejemplo, para el terremoto. Muchos edificios tuvieron grandes problemas a nivel de cañerías, a niveles estructurales, y muchas de esas de esos daños se cubrió con los ahorros que tiene el edificio. Entonces, lo que dice Karen es súper importante. Hay que revisar los gastos comunes, y lo que los gastos comunes además tienen relación con los gastos efectivos y mensuales que tiene el edificio, como
Ahora, Connie, y luminaria, digamos, también. pero lo que tú dices también es súper importante. El gasto común tiene que estar detallado todos los meses y eso lo contempla la ley. Por ende, si yo estoy pagando un gasto común a ciegas, lo que tengo que hacer es ir al juzgado de policía local competente, al de la comuna donde está el edificio, e ir a hacer una denuncia. Eso se puede hacer sin abogado. Donde va el vecino y dice, mire, yo vivo en este edificio y no me están dando el detalle del gasto común, por lo tanto yo hago una denuncia porque quiero que el juzgado investigue qué es lo que está pasando. Que ese es un dato también que es una herramienta que la gente puede usar hoy día. Eso es una muy buena también, una muy buena opción, y que las personas normalmente no saben que la no entrega del detalle podría dar curso a algo como eso. Karen, la siguiente pregunta No dice, te escucho. ¿me escuchas ahí? ¿Sí? Ya, por si acaso. Ya. Si la renta es por un monto mayor a 2 UTM, no hay contrato escrito, ¿se puede probar que existe un contrato en los hechos por medio de comprobantes de transferencia, por ejemplo? Mira, en estricto rigor no se debería, porque la ley no lo contempla, pero me ha tocado por experiencia profesional algunos tribunales que sí han acogido los pagos de transferencia como prueba. Tienen que ser Perfecto. hartos pagos de transferencia en la misma fecha y por el mismo monto. Es un riesgo, porque eventualmente el juez podría decir no porque no corresponde. Pero como te digo, hoy día, como la ley de arrendamiento es un poco incompleta, y los jueces así lo han visto, han aceptado que se puede aprobar con las transferencias electrónicas, sí. Perfecto, y eso es importante, la periodicidad y que sean del mismo monto, bueno, o ajustado por el IPC, que se pueda aprobar tal hecho por meses consecutivos, digamos. Perfecto. Exactamente, pero saber que hay un riesgo y que hay una posibilidad que el juez diga, no, yo no acepto este medio de prueba y tengan que demandar precario y finalmente hacer juicio. Por eso es un poco arriesgado. Ujú. Me parece a mí que hoy en la instancia, dada la contingencia, que toda la gente que no tenga el contrato escrito aproveche de escriturarlo para que Claro. esté todo ordenado. O sea, además puedo Es escriturar un importante, es un contrato respaldo después para ambas de. partes. No hay problema que ahora, por ejemplo, yo llevo No, 1 año en mi casa, no hay ningún problema que yo ahora me ponga a escribir el no, contrato. ningún problema. Se puede. No, ningún problema. Perfecto. Y uno pone en la historia, en la cláusula primera, cuando dan arrendamiento a esta propiedad, uno pone, Connie le dio un arrendamiento a Karen el año pasado, esta propiedad, y hoy día viene a escriturarlo en los siguientes términos. Y ahí hace un contrato de arrendamiento común y corriente. Y Perfecto. deja ahí al final que las rentas están al día hasta hoy y que esto rige a futuro. Y está perfecto, se respetan los plazos y se ordena el buque. Súper. Voy a pasar algunas preguntas que contestamos. Danilo nos preguntaba si era necesario renovar un contrato a plazo fijo, ¿se renovaba automáticamente? Karen contestó que se renovaba automáticamente si las partes nada decían, salvo que se le ponga término al momento de llegada a la fecha. La siguiente pregunta dice, en el caso de arriendo de local comercial, ¿se puede dejar de pagar atendido que por la contingencia está cerrada la galería en que se encuentra este local comercial? Mira, si el dueño no acepta que se deje de pagar, no se puede dejar de pagar. Acá lo que habría que hacer, si el dueño se niega, es demandar al dueño en tribunales y que el juez condene al dueño a devolver lo pagado. Si el dueño a mí me dice, no, yo tengo que igual seguir recibiendo este 1.000.000 de pesos, estoy obligada a pagarlo, sí o sí, porque si no, ¿qué va a pasar? El dueño va a poner una demanda en mi contra por no pago de renta y me va a sacar. 100% seguro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pagar y luego pedirle al tribunal que este pago me sea devuelto y va a quedar a criterio del juez si corresponde o no la devolución. Porque como esto es un tema que hoy que es nunca antes visto, perdón, es No un te tema nunca preocupes. antes visto. Era un gato. Discúlpame, por favor, gato, hijo, todo. Ah, muy bien. Es un tema nunca antes visto, entonces hay que ver un poco la justicia cómo lo toma. Pero si está cerrada la galería, lo lógico es que el arrendador tenga que devolver ese dinero, porque el arrendatario no puede usar la propiedad para lo que estuvo arrendada, no cumple con la función básica. Eso está un poco relacionado con la siguiente pregunta que se refería a qué pasa con los locales que están en las zonas de cuarentena, un poco lo mismo, o sea, si las zonas de cuarentena no se pueden visitar locales, también va a dejar de usar el local comercial porque se encuentra la cuarentena en ese sector y por lo tanto tendría que demandar eso y ver si se puede restituir el arriendo de ese mes Ahora, correspondiente. tal cual. Ahora, muchos arrendadores hoy día están autorizando, en el caso de estas galerías que están en cuarentena, están dando la posibilidad que no se pague el arriendo, pero sí que se pague el gasto común. Perfecto. Están pidiendo que el gasto común se Claro. mantenga, pero que y aceptan que no se pague el arriendo. Y en los locales que la gente está trabajando, los arrendadores están teniendo consideración y están rebajando a media el arriendo. Recuerden que En los esto locales siempre comerciales.
Sí, recuerden que esto siempre es un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. Recordamos además Sí, que claro. estamos hablando, bueno, con Karen Bielefeld, abogada experta en derechos de arrendamiento, y que estamos hablando de aquellos arriendos que se refieren a vivienda, que se refieren a locales comerciales, espacios específicos dentro de una vivienda como una habitación. Estamos hablando de los arrendamientos de bienes inmuebles, excluyendo a aquellos que son de sectores rurales, que pueden Así es, preguntarlo, pero lo pueden preguntar por interno porque esa es una ley distinta, pero solamente para sí, poder tal cual. recordarles esto. Siguiente pregunta. Si el arrendatario se va y deja deuda de gastos comunes, Karen, ¿cómo puedo lograr que pague los gastos comunes? Habías dicho tú que podía pagar, o sea, que dependiendo de lo que diga el contrato, pero de repente se podría usar este mes de garantía para el pago de esos gastos comunes. Sí, mira, el gasto común tiene por objeto eso, pagar los gastos comunes, pagar la luz que viene después, Ujú. el agua. Ahora, ¿cómo trabaja mi oficina con el tema de los arriendos para asegurar estos pagos? Conjuntamente con la firma del contrato, nosotros pedimos una letra, porque la letra se protesta. Entonces, cuando yo tengo una garantía insuficiente para pagar las cuentas, yo lo que hago es protestar la letra. Con el protesto lo que obtengo es que este arrendatario vaya a DICOM. Y eso hace que en algún minuto él venga a mi oficina a pagar lo que debe. Porque te insisto, el contrato de arrendamiento no te lleva a DICOM. Claro. Entonces, con este documento complementario, que es una letra que se me notaría, que vale 15.000 pesos, yo tengo la facultad de resguardar eso. Entonces, cuando el contrato termina, se hace una liquidación, se entrega las llaves, al mes siguiente se hace una liquidación de la garantía, donde uno le explica al arrendatario, esto quedó de dinero, esto hay que pagar, se compensa, falta o sobra, y si falta y el arrendatario no quiere pagar, ok, se protesta la letra. Porque después la gente también es muy difícil encontrarla, porque ya no tienen domicilio conocido. Si yo les arrendaba mi casa y ahora ¿dónde los encuentro? De todas maneras, Muchas oye, veces Karen, esta gente que, sí, dale, dale nomás. no, es que a veces ponen domicilio laboral, pero cuando Ah, es toda la gente razón. que tiene problemas con la renta, muchas veces son despedidos del trabajo. Entonces después pasan a ser personas inubicables, si dejaron de pagar porque ya no tienen ingresos, Karen, te tengo dos la preguntas mayoría, respecto a lo que acabas de decir. ¿Qué es una sí. letra y qué significa protestar la letra? La letra, nosotros le llamamos las letras título ejecutivo. Son documentos comerciales donde la gente reconoce tener un compromiso económico con una persona. Perfecto. Yo, a través de la letra, cuando yo tramito a favor tuyo, por ejemplo, reconozco que tenemos un contrato que nos une y faculto a la notaría a protestar la letra, que significa exigir el cobro en tu contra. Entonces, si tú no me pagas, yo le digo al notario, por favor, esta letra usted protéstela, y con ese protesto, yo lo que voy a hacer es dejar tu antecedente en el boletín comercial, en DICOM. Y cuando Perfecto. tú saques un DICOM, va a parecer que tú tienes un DICOM por Karen Bielefeld, por una letra de tanto dinero. Perfecto. Eso es un poco la letra. Sí, No no, sé si fue está muy clara, perfecto, pero es porque está clarísimo. Lo que pasa es que fue algo que se me ocurrió como preguntar porque en realidad no estaba tan segura de qué era la letra. Oye, Karen, bueno, te cuento que a este momento tenemos más de 30 preguntas por hacer, nos quedan 10 minutos. mira, Por favor, todos aquellos que no le alcancemos a responder las preguntas, y en realidad son preguntas que tampoco hemos respondido durante esta transmisión, de nuevo les repito, por favor escríbanos a probono@probono.cl o envíennos un mensaje directo al Instagram, o bien llamen al siguiente número telefónico para que un abogado o una abogada los contacte luego. El número es el 22-381-5660. Vamos a contestar los siguientes 10 minutitos que nos quedan, las preguntas que tenemos dentro del pool completo. Catherine pregunta, ¿el arrendatario que ha tenido una variación fuerte en sus finanzas y producto de la pandemia debe más de 2 meses de renta y quieren demandarlo por incumplimiento contractual? ¿Qué defensa podría oponer para que no lo desalojen en medio de la pandemia? mira, la verdad es que defensa no tiene, Mm. porque acá hay un contrato y el contrato tiene que ser cumplido. Así como él está sin trabajo porque está con ingreso variable por la pandemia, el dueño de la propiedad también puede tener un problema, de hecho puede estar hasta enfermo por la pandemia. Por ende, no es una excusa para dejar de cumplir si no hay acuerdo. ¿Qué es importante dejar presente? Los tribunales hoy día están súper lentos. Eso Claro. no lo estoy diciendo para que la gente se relaje, porque es hambre para hoy, perdón, es pan para hoy y Para hambre hoy para y hambre para mañana. mañana, sí. Porque si bien el tribunal está lento, por ende mi juicio va a ser más largo, mientras dura el juicio se acumula la deuda.
y si el dueño de la propiedad se pone pesado, puede después embargar. La gente eso no lo maneja porque muchos, no todos los dueños lo hacen, pero se puede embargar y se embarga la cuenta RUT. Y de repente el juicio terminó, la gente dejó la propiedad, han pasado 8 meses, van a buscar su sueldo y en el banco no tienen la plata. Y van a preguntar al banco, no, es que hubo un embargo de esta persona, y se quedan sin dinero. Por ende, es un mal rato que van a pasar a futuro, tienen que tener cuidado con eso. Si no pueden pagar el arriendo y el dueño dice que no, lo ideal es que traten de dejar la propiedad. Es complicado hoy día, yo lo entiendo, cuarentena, pandemia, pero hay que hacer el esfuerzo, porque si no, después va a haber un problema. Eso es bastante importante, porque muchas veces uno dice, bueno, deja de pagar, en 2 meses más te van a tener que recién demandar, pensando en que son dos meses de no pago, en 2 meses más recién te van a demandar, de acá, o sea, desde el momento de la demanda hasta que te saquen de la casa con Carabineros, van a pasar 3, 4 meses más, considerando cómo están los tribunales hoy día van a pasar 7 u 8 quizá, pero en el momento en que esto suceda, efectivamente, como tú dices, el tribunal podría determinar, bueno, el pago de los arriendos en forma retroactiva, es decir, hacia atrás, todos los meses que debo hasta el momento en que me van a desalojar, y si no tengo el dinero, me van a terminar embargando lo poco que me queda. Entonces, por eso, de nuevo, el llamado es a llegar a acuerdos con el arrendador. Al arrendador también le aconsejamos, lleguen a acuerdos con el arrendatario, porque pasar por todos estos meses es muy complejo. O sea, imaginen, incluso para el arrendador estar 8 meses sin ninguna renta, o sea, cero, nada, también es un tremendo problema. Y además con un abogado pagándole por una demanda, porque... Sí, aparte, son juicios que no son baratos. Es importante, sí, que la gente tenga claro que hoy, por la contingencia, las notificaciones están súper lentas. Por ende, si yo hoy día demando arriendo, lo más probable es que en 2 meses se notifique. Y cuando el arrendatario es notificado, tiene la posibilidad de pagar y el juicio queda en cero. Eso es un dato importante también. Si yo ahora estoy en realidad muy ahogado, pero espero cuando reciba el sueldo pagar, bueno, lamentablemente voy a tener que llegar a esta instancia donde me demandan y apenas me notifiquen, el receptor me entrega la demanda y me dice, señor, ¿pago o no paga? Si yo pago en ese acto, queda sin efecto el juicio. Después nos citamos comparendo al 5.º día. Y en ese comparendo también el juez dice, señor, ¿pago o no paga? Sí, pago, ok, se acabó el juicio. Ahora, si no pago, el juicio sigue adelante y ahí se complica todo. O sea, tendría como estas ventanitas, tendría estas ventanitas de respiro, pero que finalmente, si no tengo la liquidez el día de mañana, se va a generar un problema mayor. Eso es súper importante considerarlo también. Sí, y José, y cosas y todo. De todas maneras, y los intereses y indemnizaciones es que hay, entre otros. José pregunta, y esta pregunta es súper interesante, señala, un amigo no puede pagar su arriendo por la contingencia y aún le faltan 9 meses para el término del contrato, o sea, un contrato a plazo fijo, que ya lo habíamos revisado anteriormente. Mi esposa es la aval. ¿Puede verse mi esposa perjudicada de alguna forma? Bueno, lo que pasa es que acá tenemos que distinguir si es aval o codeudor solidario. Hay que revisar los contratos. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando una persona es aval y lo van a demandar, uno puede alegar una excepción en tribunales y decir, no, yo primero exijo que lo demanden a él, que es el deudor principal, y si él no puede pagar y se acredita que no puede pagar, me demandan a mí. Si yo soy codeudora solidaria, no tengo la posibilidad de acogerme a esa excepción y tengo que directamente pagar. Usualmente en los contratos de arrendamiento se usa el término codeudor para el arrendador evitar esto de primero cobrar a uno y después a otro. Ahora, si es codeudora o si es aval, la responsabilidad legal es la misma. Por ende, si el arrendatario principal no paga, va a tener que pagar la aval. Y si el aval no paga, se le van a embargar las cosas, como la cuenta. ¿Y por qué hablo siempre de la cuenta RUT? Porque es lo más fácil, es lo único embargable. Si cuando no me pagan la renta, no le puedo embargar los sillones, el perro, el gato, o sea, los sillones los puedo embargar, pero me sale más caro el costo de sacar los sillones y rematarlos. De todas maneras. Entonces, lo que se hace siempre es esta cuenta, y la verdad es que es muy complicado, porque la gente cuenta con ese dinero y de un minuto para otro le quitan la plata y ni siquiera la avisan. Entonces, para ambas partes es un mal rato tremendo, hay que evitarlo. O sea, el tema del aval no es menor. Ojo, revisen, porque hay muchas veces, a nosotros también nos ha pasado que nos han llegado casos en que los avales los han hecho dejar el número de cheques del contrato. O sea, por ejemplo, si el arrendatario va a estar 1 año, el aval también tiene que dejar los 12 cheques. Algunas veces me ha pasado verlo. Y eso sí que es complicado, porque finalmente los podrían cobrar y después el arrendador se podría escudar con que está escrito en el contrato. Así que de nuevo a revisar muy bien su contrato. Connie, y no se pueden salir también, porque de repente el aval después se pelea con el amigo, con el esposo, con la mamá, y ya es que ellos van a la oficina, oiga, es que yo soy aval y ahora ya no quiero, ¿no? El aval ya no sale de aquí.
El Claro. aval dura mientras dura el contrato, salvo que el arrendatario ponga otro aval, que es muy complejo. Por eso es súper delicado ser aval, no es bueno, no es positivo, salvo que sea alguien de mucha confianza, con mucha solvencia, Eso es súper no es importante. aconsejable. Sí, de todas Sí. maneras, muy relevante. Em, Catherine pregunta, ¿qué opinas sobre la teoría de la imprevisión de la que habló el profesor Momberg como posibilidad doctrinal de acceder a una rebaja o término del contrato de arriendo del local comercial para su no uso por la contingencia desde la posición del arrendatario? Yo me atrevería a decir, Catherine, por lo menos por mi lado, lamentablemente no vi al profesor Momberg, No, Momberg, no sé quién es. lamentablemente, no sé cuál fue su posición doctrinal respecto al acceso de la rebaja o el término del contrato del arriendo local comercial, pero me atrevería a responder que más allá de las, o sea, en esta contingencia, pensemos que estamos empezando con el tema del COVID-19. Estos casos van a empezar a llegar a tribunales en 2, 3 meses más, y los tribunales recién lo Sí. van a empezar a revisar en 4 meses más. Lo que pasa efectivamente en la práctica, si se va a tener en consideración que esto sucedió en contingencia, en COVID o no, va a ser, así como esta es una teoría, va a ser ver qué es lo que va a pasar con tribunales. En este momento yo no me atrevería a, a, a señalar tajantemente si es que hay que rebajar o no hay que rebajar los contratos. Es que No sé qué no, opinas tú, yo Carlos. lo veo como una teoría no aplicable. O sea, lo que dice el profesor es verdad, procede, pero procede cuando el tribunal lo declara. Y el tribunal Claro, lo declara en 3 meses más. Yo no me puedo adelantar a lo que dice el tribunal. Por eso es que, ¿qué hay que hacer hoy día? Si yo tengo un local en arriendo y no lo estoy trabajando porque está cerrado. Si el arrendador no lo entiende, yo tengo que pagar igual. Pero apenas pueda, demando al arrendador que me devuelva ese dinero y que me indemnice los perjuicios. Porque me obligó, por cumplir un contrato, a pagar por un local que él sabía que yo no podía usar. Pero no puedo yo unilateralmente dejar de pagar por la contingencia, porque en Chile la autotutela no procede. de todas maneras. Y Karen, acá te voy a hacer dos preguntas en uno. Finalmente, así como para cerrar el tema de los gastos comunes, si yo debo gastos comunes, ¿me pueden hacer corte? Dijiste que nos podían hacer corte de luz. Sí, Y hay que ver sí, se cuándo nos puede. pueden hacer el corte de luz de acuerdo a lo que señale el Hay que leer el reglamento reglamento de de copropiedad. copropiedad. Por lo tanto, todos y Sí, todas los que viven en el edificio revisen sus reglamentos de copropiedad. A veces mucha lata sí, porque son leerlos distintos porque son todos. largos, pero léanlos porque, como dice Karen, son distintos todos. Así que revisen y Y sí, fijarse que después. estén actualizados, fijarse que estén actualizados, porque alguna gente tiene reglamentos de copropiedad que han tenido modificaciones y no las han tenido a la vista, y es importante que si me van a cortar la luz, sea con un reglamento que efectivamente sea el del año que corresponda. Ese reglamento lo pueden encontrar, de hecho, en conserjería o bien pedírselo a la administradora que debería tener el reglamento actualizado. Y en esa misma línea se consulta, ya fueron todos, me eliminaron un montón de mensajes, así que respecto a los gastos comunes ya los cerramos, pero una persona preguntaba qué pasaba si a mí me cortaban ya dijimos que el gasto básico, o sea, el servicio básico que se corta es la luz, es la energía, y potencialmente, en algunos casos, el agua caliente. El agua Pero, caliente, Karen, sí. ¿me pueden cortar el agua potable? No, el agua potable no la pueden cortar. Perfecto. Para que todos la tengamos claro, Y el agua oye, potable. otro dato importante es que el gasto común recae en el departamento y no en la persona, porque hay veces que los arrendadores, cuando se les debe el gasto común, dicen, ah, bueno, pero esto lo va a pagar el arrendatario, así que a mí no me importa. No, el gasto común recae en la propiedad. Y si la propiedad tiene mucho gasto común, que a veces se da, la comunidad puede incluso rematar el departamento. Claro, en aquellos casos en Entonces, que tener ojo también con los gastos comunes. ojo con los gastos comunes, hay que pagarlos. Un tema Sí, más respecto a los hay que gastos pagarlos. comunes. Karen, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy con mis gastos comunes al día, que también ha pasado, y de repente, pum, llego, no hay luz? Me cortaron la luz pensando en que tenía gastos de comunes atrasados, pero en realidad nunca tuve gastos comunes atrasados y los tenía todos pagaditos. ¿Puedo hacer algo en Bueno, en aquel este caso, caso? sí, bueno, en ese caso uno puede acudir al Tribunal de Policía Local, que es el competente para ver todos estos temas de comunidades, y pedir que tome cartas en el asunto. Si fue un error y algo puntual, yo creo que la disculpa basta y sobra, porque Claro. claramente un juicio nunca es amigable. Pero si es un tema ya mayor, definitivamente hay que ir al juzgado y pedir una explicación y, por supuesto, una indemnización. Claro, pensemos que no pasó nada, no hubo ningún tipo de daño, en realidad no va a declararse por parte del tribunal ningún tipo de indemnización. Pero en el caso en que sí hay Claro, algún daño, como se me quemó la televisión, bueno, ahí podría ser distinto. sí, Oye, sí, Karen, nos claro. quedan exactamente 17 segundos de Ah, conversación. mira.
Te Pasó quiero rápido. Sí, pasó rapidísimo y ahora porque me está acusando Instagram, si no yo hubiera seguido hablando feliz. Van a haber algunas preguntas que nos quedaron pendientes. Te quiero agradecer mil. Muchas gracias. Gracias a ti, Connie. Siempre Muchas un gracias. gusto.